Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Tenemos muy fresco la finalización de una serie de jornadas internacionales realmente muy importantes para la Argentina y para el mundo. Creo que van a quedar en la historia, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre los resultados de esta cumbre. Y a mí me gustaría marcar, porque me acuerdo que el lunes pasado estábamos casi todos deprimidos porque no habíamos podido organizar un partido de fútbol, una final, la Copa Libertadores de América, y hoy estamos todos entusiasmados por los buenos resultados en la organización de la cumbre del G20. Y hay un hombre de la delegación de Trump, que estuvo acá hace unos 15 días, él ya se fue, que él había visto una Argentina que se parecía muchísimo a una montaña rusa emocional. Y así somos los argentinos, así es la Argentina, pero no solo emocional, sino que lo hemos sido en la economía, en la política, en las relaciones cotidianas. De estos temas vamos a hablar hoy y de una actualidad política y económica que se actualiza minuto a minuto. Les voy a presentar a mis invitados de hoy, Jorge Liotti, que es editor, jefe de política del diario La Nación, Martín Granowski de Infobae. Martín Granowski, Lechman. Mirá vos, esto es el G20. Te voy a decir una cosa, pero pará, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Martín Te voy a Granowski. decir una cosa. ¿Nos conocemos hace cuánto? ¿30 años? Más o menos. Más o menos. Así que está bien. Si me llamaste Martín más. Granowski, ningún problema. No te preocupes. Román Lechman. Ok. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué hace Martín? Román, Bien, encantado. Ahí está, se presenta Martín Nos presentamos. Granowski. No, Román Lechman. Martín Granowski, Román Lechman. Bueno, esto me hace acordar una Dos película paisanos. cara a cara. Sila Neistat, ¿cómo estás? Gracias. Y nuestro invitado, Marcelo Sentil, prosecretario de redacción del diario Los Andes de Mendoza. ¿Qué le pasó al gobernador? No vino, Cornejo. Sí, tuvo dos problemas. Digo, por un lado, una cuestión familiar. Falleció el padre el martes. Y después el tema de los vuelos. La provincia no tiene un avión público, digamos, ¿no? Un avión propio para el transporte del gobernador. Por lo tanto, era muy difícil que llegara a Buenos Aires. Román. Sí. Martín. Intercambiamos nombres ahora. Una primera reflexión sobre lo que significa para la Argentina la realización de esta cumbre que ha terminado. Primero, termina de confirmar que Argentina se insertó en el mundo. Segundo, la posibilidad de ratificar que con la organización previa las cosas pueden funcionar. A mí me consta cómo han pautado la organización, porque yo el año pasado fui a cubrir el G20 de Hamburgo y ya me encontré con funcionarios viendo desde cómo funcionaba el catering hasta cómo se organizaba la reunión de los presidentes y obviamente la seguridad, porque a diferencia de lo que pasó en Buenos Aires, en Hamburgo hubo una batalla campal Sí, las claro. 48 horas de la cumbre. Y en ese contexto se articuló una serie de reuniones bilaterales, tanto la de Macri con otros jefes de Estado, como quizás la reunión bilateral más importante de, yo te diría, el último año, que fue la de Xi Jinping con Donald Trump. Para Sí, mí, claro. si uno le suma que se presentó la posibilidad de que muchísimos argentinos que no están a favor del discurso, la ideología, el programa de el G20 pudieran marchar sin ningún tipo de inconveniente, para mí cerró en sí mismo todo el acontecimiento geopolítico. Granowski, tu opinión. Escribiste un artículo muy crítico, ¿no? El título es La victoria de los depredadores. El título Tenés una visión juega- distinta. El título juega con la palabra que viene usando Trump hace mucho tiempo. Trump usa... Referente a China. Referente a China, sobre todo. Usa predatory, que es depredador, si uno lo traduce, depredador. Él habla de préstamos depredadores y de inversiones depredadoras por parte de China. No habla del Fondo Monetario. El juego de palabras de los depredadores tiene que ver con eso. En realidad, los préstamos depredadores los viene sufriendo la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. A su vez, Macri puede considerar un triunfo la presencia de Trump en el G20, la propia presencia de Trump en el G20 y la relación con Trump, porque el objetivo de Macri es fortalecer la relación con el fondo como eje de su política externa y como eje de su política interna. Aunque
con eso se soluciona el tema, veremos si se soluciona el tema del déficit primario, sin el pago de deuda, pero aumenta el pago de deuda. Es decir, la obligación de la Argentina es pagar deuda. La Argentina no puede tomar más deuda. La obligación es pagar deuda. Para pagar deuda necesita el Fondo Monetario Internacional, que a su vez es el control de los acreedores en general, públicos y privados, para que la Argentina pueda pagar. Y eventualmente la relación con el fondo y la relación con Estados Unidos le puede servir a Macri para ganar oxígeno financiero, lo cual no significa que esto se traduzca necesariamente, hasta ahora no se traduce por lo pronto, en un beneficio en la vida cotidiana de los argentinos para este año o para el que viene. Jorge, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que... ¿Tenés la misma visión así tan negativa que tiene Martín? No, yo creo que la cumbre, yo creo que hay un plano global concentrado en Buenos Aires estos días y un plano local respecto a la estrategia y la política exterior de Macri. En lo global le cae un G20 en un momento con un mundo muy convulsionado, con enorme cantidad de fricciones entre distintas potencias por distintas razones. La de Estados Unidos con China por cuestiones comerciales probablemente sea la más llamativa, pero había problemas entre Rusia y Estados Unidos, problemas con el príncipe árabe y Turquía. O sea, era un mundo muy convulsionado, muy disruptivo, con lo cual eso difícilmente se podía ordenar en 2 días de cumbre, por más de que estuvieran todos los mandatarios. Me parece que frente a esa realidad Macri adoptó una postura pragmática de no querer tratar de resolver nada de todo eso que excedía claramente a lo que él pudiera hacer. Aparte, la Argentina es un país periférico que solo tenía de alguna manera el rol de anfitrión y moderador, y trató de hacer un equilibrio complejo, difícil, pero básicamente mirando los intereses de la Argentina, tratando de no quedar muy apalancado entre el cruce entre Estados Unidos y China. Claro, me da la sensación de que ese equilibrio entre China y Estados Unidos es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que yo tomo un concepto de Martín. Vos tenés la cumbre del G20 en Argentina como hecho geopolítico inédito en la región. Y tenés un montón de bilaterales. Rusia, China, Alemania, el Fondo Monetario, Estados Unidos, Francia, Turquía. Entonces, acá yo lo pondría así. Argentina logró con estas bilaterales construir un caño que va desde Argentina al mundo. Ese caño te tiene que servir para exportar tus bienes y tus servicios. Si la situación económica no mejora, lo único que creaste fue un montón de fotos y de postales del presidente protagonizando bilaterales con aquellos que tienen muchos mercados en el mundo. Fueron 17. Yo no quiero disentir, para mí fueron 18 porque hay que agregar la de MBS, o sea, la del príncipe heredero Salmán. Pero, digamos, es solo una simple estadística. La de Salmán no estaba. Salmán en un break que hay entre la tercera y la cuarta sesión le pide la bilateral y yo creo que esa fue la 18. Pues es una tontería estadística. Lo que yo digo es que esto funciona de verdad si mejora la economía, porque si mejora la economía, ese caño imaginario te va a permitir de verdad utilizar todas tus bilaterales, porque si Macri se plantea, yo quiero una diplomacia flexible para vender a Argentina, y en definitiva no salís de la crisis, ergo no tenés nada para vender, todo es una edición extraordinaria de la revista Caras, para ponerle un título. Silvia, sí, coincido relativamente. Porque los mercados han reaccionado bien. Yo creo subieron que las acciones argentinas. El New York Times dijo que la cumbre entre Xi Jinping y Trump opacó al G20 y en realidad parece tener razón porque esta tregua que unos dicen, bueno, van a seguir negociando, etcétera, hoy se notó en los mercados, subió la soja, bajó el dólar en el mundo, no solo acá un 3%, bajó el riesgo país en la Argentina por el swap chino, es decir, los acuerdos que Macri firmó con China son relevantes. Al margen de la central atómica, son acuerdos relevantes porque hay compromisos de comercio, porque Argentina pasa a ser un socio estratégico y además privilegiado en la relación con China,
mí me parece que es muy interesante recostarse ahí. Hay que ver cómo mide el equilibrio finalmente con Donald Trump. Es cierto que tenemos una balanza comercial muy deficitaria con China. El último año creo que han sido 5.000 millones de dólares en contra de la Argentina. Pero bueno, es un mercado extraordinario y creo que si realmente las cosas se empujan están bien. Hay economías regionales, el tema de las cerezas, por ejemplo, que parece algo menor, pero no es menor. Se abre un mercado ahí. Se abre un mercado extraordinario. Te voy a decir una cosa. En el almuerzo en Olivos, Xi Jinping le dice a Macri una frase perfecta que vincula con lo que ella habla de la balanza comercial. Xi Jinping le dice, nuestra relación, o sea, Argentina-China, no tiene nada que ver con el superávit. Es decir, China no va a privilegiar una relación de superávit con Argentina. ¿Eso qué significa? Que China te puede permitir que vos te acerques en tu déficit de la balanza comercial hasta 5.000 millones de dólares más para netear la relación. Ahora, el punto es que tenés que producir todo eso. Y si las tasas están a 60, claro, es muy difícil. Esa es la otra parte. ¿Entendés? Es muy difícil. Esa es la otra parte. Por eso para mí la clave es, perfecto, te reuniste con 18 mandatarios, con 17, el número que quieras. Pero si no relanzás la economía, no tenés que poner en el caño. Esa es la clave. A eso me la refiero. pregunta es en cómo muchos se casos relanza. siempre, no solamente en la clave. cumbre, históricamente, la cantidad de acuerdos que se firman con muchísimos países que terminan en letra muerta, a veces por problemas de producción, a veces por cuestiones burocráticas o porque hay una embajada que no lo dinamiza. En general, el acuerdo es de alguna manera un gesto que trata de encarrilar o priorizar ciertos vínculos o ciertos negocios. Pero si después no hay una capacidad de llevarlos a la práctica, digamos, también se queda traducido. Hay un dato que yo no quisiera pasar por alto, que es la conferencia que da Macri antes, digamos, después de la reunión con Trump y después de y antes de la reunión con Xi, donde él se despega del concepto de depredador, donde, digamos, es la previa allí y donde él marca no digo una diferencia, pero se corre como tratando de no comprometer el vínculo con China, porque un poco la idea era hacer esta equidistancia, aún a riesgo de que en cualquier momento Trump desde el avión tuiteara desautorizándolo, Por suerte, ¿no? O estaba muy cansado. Claro. Pero hay me parece que hay una mala praxis de un sector de la presidencia, supongo que el sector de jefatura de gabinete, porque en realidad lo que se habla después a través de los voceros de una reunión de presidentes se acuerda. Si no se acuerda es porque alguien no quiso que se acordara o alguien no pensó preventivamente ¿qué vamos a decir de esto? Sí, pareció que Trump le quiso marcar la cancha post reunión, ¿no? A ver. Yo te digo, por lo que yo conozco, nosotros estamos acostumbrados a que secretario de medios de gobierno con secretario de medios americanos coordinen agenda. Imposible con Trump. Claro, de hecho, no solo acá, pero te voy a decir una cosa, ¿cómo nos enteramos nosotros? Es facilísimo explicar. El día anterior, el Departamento de Estado te mandó un mail diciendo, vamos a crear un WhatsApp en español para informar a los periodistas argentinos de la reunión de Trump con Macri. Entonces vos entrabas un mail, te daban un número de WhatsApp y había una cadena de WhatsApp. A media mañana apareció el WhatsApp y la colega que más rápido lo pescó fue Natalia de Clarín, que fue la que dio la primicia. No es que lo comunicaron en la Casa Blanca o en Pompeya, estaba en una cadena de WhatsApp. Cuando vos vas a chequear con el gobierno mirá, decía, pero eso lo tenés off the record. Digo, no, mirá el WhatsApp. Está acá, claro. Acá está. Y después vino una conferencia que dio Nico Duhovne con Forí en el centro de prensa. Y Forí dijo, bueno, es solo una palabra, ¿entendés? Pero ¿cómo haces para desmentir a la secretaria del presidente que te acabas de reunir? Marcelo, ¿cómo? Sí, creo que eso fue una picardía, claramente, de Trump. Digo, ¿no? Una picardía de Trump. Creo que ahí Macri tuvo que jugar con un delicado equilibrio, que creo que decían todos. Digo, Trump es la garantía de acceder al Fondo Monetario, de acceder a fondos para cancelar vieja deuda, y una garantía política en el mundo. Pero China es la garantía del crecimiento económico, digo, ¿no? Es donde podemos vender, porque a Estados Unidos no le podemos vender más. Y China, con su mercado, con sus nuevos ricos, está demandando nuevos productos, se está occidentalizando el consumo. Esto que decían de las cerezas, pero Xi Jinping habló del vino y la carne. Digo, ¿no? Digo, en lo que me toca Mendoza, es importante, digo, se está intentando llegar al mercado chino
y que el presidente de China hable del vino, es fuerte, es un valor agregado. Sin duda. Pero también, Sí. del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que ¿no? recrear las condiciones para que Argentina pueda exportar. Mira, yo te digo una cosa. Antes de la cumbre hubo una reunión en Cancillería muy interesante porque lanzaron un programa que es público americano, se llama OPIC, Ujú, que fundamentalmente va a un corredor de las PPP vial ujú. que no está cuestionado por los cuadernos. Es el único que no está cuestionado por los cuadernos. Estados Unidos decidió poner la plata ahí. Esto vos lo tenés que comparar con los 700 millones de dólares solo que va a haber en cerezas. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica? Estados Unidos hace un gesto, pero no puede alinear a todas las empresas y fondos de inversión de Estados Unidos. China, Xi Jinping dice, manden 2.000 palos, Sí. te lo manda porque es vertical. Claro, Esa es la diferencia. China es Claro. inversión con finanzas. Claro. Estados Unidos e incluso Rusia no son inversión con finanzas. Ahora- Inversión por un lado, finanzas por Bueno, el otro. de hecho, fíjate, hay creo que una lo que cosa. contaba Román, que es el primer gesto de inversión con finanzas de Estados Unidos. O sea, están tomando al estilo norteamericano el modelo chino a una escala muy chiquita, pero reconociendo, porque ¿qué pasa en general con los inversores estadounidenses o europeos? No pueden competir. No pueden competir porque Claro. no tienen la financiación que le presta el Estado chino. Entonces, Bueno, en eso general se quedan dio cuenta desfavorecidos. Trump, ¿no? Que Claro. China estaba avanzando y avanza sobre todo América Latina, y es uno de los temas de disputa de él, su relación con China. Sí, porque el tema no es comercial solamente, el fondo de la disputa. O no es geopolítico. claro, es geopolítico. Es El fondo de la geopolítico. disputa Estados Unidos-China es el fondo y la perspectiva es una disputa de acá a 100 años o 50 años, son nada, términos largos, con disputas geopolíticas ya actual, aparte de Totalmente. comercial. En la previa del G20, de la reunión del viernes, se anunció algo que por ahí no pega tanto acá, pues tiene que ver con una inversión china, que es la reconstrucción del tendido del ferrocarril San Martín. El ferrocarril de cargas que viene de Mendoza iba a terminar en Rosario. Digo, y eso es plata de China, así como la PPP que Está tal anuncia cual, Trump. tal cual. Es esa puja, ¿no? No, te digo una cosa, si de verdad Argentina puede ponerse a la altura del ofrecimiento de Xi Jinping en el almuerzo con Macri el sábado en Olivos, puede ocurrir que de acá 15 años el principal inversor de Argentina sea China y no Estados Unidos. Bueno, Y eso es está un muy efecto cerca de geopolítico. serlo. Está muy Bueno. cerca de serlo, China. Sí, ¿Entendés? hoy es Estados Unidos el principal Ahora, inversor, pero está un estamos de tomando serlo. conciencia, porque esto abarca a este gobierno y al que le siga, no Sí, sé, totalmente. sea Al que cual le siga fuera. y al que le siga y al que le siga. Es Sí. muy largo esto. De darnos cuenta de que la Argentina tiene que crear condiciones, porque estamos ante un grupo de 20 países que representan el 75% Sí, tal del cual. comercio internacional. Ujú. Y es una posibilidad extraordinaria para nuestro país, que está en condiciones complicadísimas. Mira, pero bueno, te digo una cosa, hay un concepto que todos nosotros lo conocemos que se llama, que es interdependencia económica. Te voy a dar un ejemplo claro de lo que pasó si alineás las distintas cumbres Ujú. en el G20. Vos tenés, por ejemplo, un lugar donde van a ir las grandes potencias, es en el litio que nosotros tenemos en el norte. Litio argentino. Existe la posibilidad de que China ubique ese litio en baterías. Modi, el premier hindú, en la bilateral que tuvo con Macri, le contó a Macri que inició un programa en la India de 300 millones de cocinas limpias. Cocinas limpias es cocinas con energía limpia. El litio es energía limpia. Entonces vos conectás el litio de Salta, las baterías chinas para vendérselo a los hindúes. Eso es la interdependencia económica. Ahora, el problema es que todavía la Argentina no lo puede hacer. El punto, Román, ahí es, justamente siguiendo lo que estás diciendo, es ¿dónde hacer las baterías? Claro. Evo Nosotros Morales, tenemos los salares, sí. yo que entonces está el litio. O la Argentina hace las baterías acá, o los chinos o los indios Bueno, hacen las pero baterías. hay No, que la aprender idea- de Evo Morales, La idea, lo con un ideal es país hacer más la batería acá, chiquitito. obviamente, claro. Bueno, En la ese sentido idea- hay que la- aprender de Evo Morales. Sí. Con un país mucho más chiquito como Bolivia, él obligó a que las fábricas Claro. de batería Bueno, se ese es pongan lo- en Bolivia. lo que hablaron O como con los los- brasileños, Román, que cuando los laboratorios querían una ley de patentes, etcétera, dijo, vengan y se instalan Bueno, en el Brasil. compromiso Sí, de tenés Xi que es hacer tener la batería eso. acá, ¿eh? acá. Acá. Bueno. Ahora vos Bueno. imagínate, Esa es la 300 clave. millones de baterías. Sí. Es En ese impresionante. proyecto está relacionado con una empresa china que se llama Build Your Dreams, que es una Exacto, fabricante tal cual. de Tal vehículos cual. eléctricos, que Tal está por cual. hacer una planta acá
cerca de Pilar, en Cardales. Bueno, esa es la importancia. Si alguien pregunta para qué sirvió el G20, ya lo tenés. ¿Es Una esto? pregunta, ¿Cristina Fernández de Kirchner no debió ir? Lo digo porque ella como presidenta fue varias veces y además ahora va a ser seguramente candidata también a la presidencia. Sí. Fue invitada, ¿no? Fue invitada. Sí. Me parece muy bien haber invitado a todos los presidentes de la democracia. ¿No debió ir? ¿No quiso ir? ¿Tu opinión? No quiso ir, Martín? evidentemente. Te doblo la Sí, apuesta. ¿debió o no debió? No sé, Te doblo pero la quiso ir. apuesta. Te doblo la apuesta. Cristina fue de 8 G20 de su mandato a 7. El de Australia no fue. Porque fue Kicillof el líder de la delegación. Te doblo la apuesta. ¿Y Carrió no tendría que haber ido? También. Pero es distinto el rango, me parece. No, ya sé, Bueno, pero está. a ver, Sí, está bien porque yo Es le pregunté distinto. por Cornejo a Claro. él. ¿Y Pero Sanz hubo una fue? ausencia, ¿Ernesto una Sanz? ausencia opositora muy llamativa, porque Sí. los gobernadores realmente el único activo que se vio fue Mansur. bueno, de sí, que Tucumán. ¿Te nosotros lo acordás vimos que en el vimos evento en de lo Japón. Sí. Sí. Ahora, Ese- ¿esto por qué? Porque es una oportunidad para las provincias, para la Argentina, para los próximos 30 años. Esa ausencia que se vio Sí. de dirigencia política habla también un poco de Sí, nuestro son- esquema, ¿no? Nuestro sí, esquema. ¿vos decís que es muy pueblerino? No quiero ofender a los pueblos que son muy lindos. o sea, es... Muy limitados, O te sea, diría sí, yo. che, me voy a encontrar una cena con Merkel, ¿voy o no voy? Y no, me quedo en la provincia tomando mate. Che, capaz me cruzo con Xi Jinping en el Colón, ¿voy o no voy? Y no, me tengo a ver la última serie de Netflix, mejor, ¿no? ¿Capaz pasó Bueno, eso? a ver, en lo que tiene que ver con la presencia o no de Cristina Kirchner, ella, por lo menos durante su presidencia, mantuvo una política exterior muy distinta. Entiendo que hay una evaluación allí de, más allá de que el G20 ella participó como presidenta, de alguna manera la presencia supuestamente compromete cierta adhesión a una política exterior o a una estrategia que por ahí... Porque si ella que gana las creo que es- elecciones el año que viene, se va a tener que ver con pero que creo toda que, esta dirigencia. pero yo creo que es más importante que eso, Ya la Clara, vio. que es la mirada hacia adelante. No la vio, como decía Pero Román es en las un mundo cumbres distinto anteriores. ahora. Obvio. Yo creo que también la cuestión es hacia adelante, porque Sí. en general, desde afuera, sobre todo el sector financiero, económico en general, la cuestión de cómo sigue esta película después del 2019 es quizás el interrogante mayor. Eso nosotros, digamos, la dirigencia política no está en condiciones de responderlo porque pasan estas cosas. Esta de alguna manera es el corolario de la política exterior de Macri. Después del 2019, ¿qué pasa? Y esa Yo pregunta... creo que es una falta de vuelo en general Sí, en claro, materia sí. de estrategia. Vamos a seguir Claro. ahora hacia futuro y hacia el exterior. Vamos a seguir además con muchos temas de la agenda nacional.